8:30 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este jueves, 10 de agosto del año 2023. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas para iniciar el panel de conversación. En primer lugar, a la exintendenta de la región de Atacama y actual tercera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Alexandra Núñez Zorich. Alexandra, muy buenos días. Gracias por estar en el panel. Hola, buen día. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues, Alexandra. Y esperamos que esté Sí, bien también nuestro otro panelista del día de hoy, el periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, quien se va a incorporar en algunos minutos. Así es que, Alexandra, si te parece, partimos. Bueno, sí, como quieras. sí, bueno, ayer se discutió en la Cámara de Diputados, ya seguido, el debate respecto a qué va a ocurrir finalmente con ello, la ley de usurpaciones. Este es un proyecto de ley que formaba parte de un acuerdo marco entre el gobierno y los distintos sectores políticos, incluyendo a las oposiciones, pero que luego de las indicaciones que hicieron parlamentarios de derecha en la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara, adquirió ciertos contenidos que el gobierno ha sido taxativo en que son inaceptables, fundamentalmente bajo el argumento de que el proyecto propicia lo que se podría llamar la justicia por mano propia, ¿no? O el enfrentamiento entre civiles. Bueno, ¿cuál es tu mirada respecto a este proyecto y respecto a la situación del debate en este momento? Eh, Mira, el proyecto en particular, ese proyecto en específico no lo conozco en detalle, solamente he estado leyendo las noticias, digamos, sobre el proyecto, pero bueno, este es un proyecto que obviamente una vez más pone en contraposición al oficialismo y a a la oposición, y que obviamente tiene su base en aquello de que tenemos la mirada distinta sobre lo que tratan los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, y yo creo que una vez más este proyecto lo que hace es poner en contraposición esas miradas de cómo controlar estos fenómenos, ¿no? Como te digo, el proyecto en particular, en el detalle no lo conozco, solamente he estado también al tanto de lo que tú acabas de mencionar, de esta contraposición como otros proyectos que en algún momento determinado tratan de suplir o de compensar aquellas brechas que tiene nuestro ordenamiento jurídico en términos de seguridad y que todos claman, digamos, por soluciones rápidas, eficientes y eficaces, pero que finalmente cuando se plantean los proyectos terminamos oponiéndonos a aquellas cosas que no nos convienen como sector o como grupo o como aquellos que representamos. Entonces, yo creo que una vez más entramos en una vorágine de visiones distintas, digamos, que tienen poco asidero en términos prácticos y que van retrasando las soluciones que se dan. Pero en particular este proyecto no lo conozco, así que ahí me pillaste, debo Ya, confesar. saludamos a Montserrat, no la había saludado, buenos días. Buenos Sí. días, Hola, Montserrat. Juan buen Andrés día. Lagos, Juan bienvenido Andrés. también. Hola, hola, ¿qué tal, Monse, Manuel, Alexandra? Hola, buenos Sobre la ley de días. usurpaciones, ¿qué Sí, decir? mira, yo creo que la tendencia que tiene la derecha y además habiendo sido gobierno y habiendo sido parte de un proceso de, yo diría, casi de cogobierno en los 90 en adelante, en muchos aspectos, no tiene piso como para salir hoy día con estos arrebatos autoritarios y represivos que se basan efectivamente en un problema que viene de muchos, muchos años en Chile, que no se ha enfrentado, que ahora se está empezando a enfrentar de verdad de manera mucho más estructural y sistémica, digamos, que es el tema de la criminalidad, de la violencia, en fin, todo aquello que estamos viviendo cotidianamente y que todas las encuestas de forma transversal, absolutamente transversal, te indican de que sigue siendo un gran problema para la ciudadanía, que es real, no es ficción. Ahora, sobre ese contexto, a mí me parece de que es totalmente inaceptable y es peligroso, además, tratar de hacer lo que está haciendo la derecha, que es como justificar una línea, una tendencia cada vez más autoritaria para represiva para enfrentar este tipo de flagelos. Y creo que es muy del todo razonable que se haga de otra manera.
de hecho, mira, sobre este punto es lógico que el gobierno, además muy necesario, que el gobierno ponga un punto ahí y lo señale explícitamente, que no resulta ser aceptable. Yo tampoco me amparo en ciertas posiciones que vienen desde la izquierda, que lo asumo hasta autocríticamente. No es mi caso, porque yo vengo hace harto tiempo tratando de aportar humildemente a enfrentar este tipo de flagelos, pero mi sector ha sido, en eso lo asumo autocríticamente, ha sido sin políticas claras, ha sido, yo diría, no claro, no explícito y no eficaz respecto de estos asuntos. Ha ido gradualmente asumiendo estos desafíos. Pero dicho así, lo que está ocurriendo en este momento es que tenemos una derecha que, yo insisto, sobre la base de una situación que es real, tratar de ir empujando acciones represivas y autoritarias desde el Parlamento, tratando de empujar al Estado, en fin, ellos tampoco fueron ni siquiera cercanos a resolver el tema de la migración. Lo único que han hecho es faramayas extrañas de visa democrática, gobierno de Piñera, por otro lado represión y que se vayan todos, en fin, o sea, una mezcla yo diría, antidemocrática finalmente para enfrentar este tipo de situaciones. Pero creo que este empeño no se puede aceptar simplemente. Es antidemocrático y atenta contra derechos humanos, además. Bueno, los quiero llevar a otro tema y voy a hacer la distinción, ¿ah? Quiero llevarlos al tema de Giorgio Jackson y luego podemos pasar a analizar el caso Convenio, que yo creo que son dos cuestiones distintas. A 24 horas, poco más de 24 horas de anunciada la presentación de esta acusación constitucional, todavía no queda claro, o a mí me queda claro, y yo me esforcé por buscar declaraciones, en fin, sobre los argumentos de esta acusación. Ayer, por ejemplo, escuchaba en un canal de televisión a un diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, que él decía, es urgente que el ministro Jackson salga por los niños de Chile. Luego hablaba de que... ¿Lo dijo textual? Lo dijo textual, lo tengo anotado, lo dijo en un matinal. Luego habló de la indolencia del gobierno, que tenía que salir, y luego se argumentó también que era porque las encuestas decían que Giorgio Jackson estaba vinculado con el caso Convenio. Y ahí yo me pregunto, ¿en qué momento, y con todo respeto, pero en qué momento nos ponemos serios a propósito de lo que hablabas, Patricio, con el diputado Cifuentes? Porque si es por presentar acusaciones constitucionales porque no me gusta el ministro de un gobierno, yo creo que hay que cambiar el régimen presidencialista, ¿no? Porque es potestad del presidente de la República escoger a sus colaboradores. Si es que no hay causales que vulneren la Constitución, que es esta herramienta que existe, es complejo estar acusando a un ministro o porque te cae mal o inventando razones, esto de los niños, de las encuestas, y el nivel es bajísimo. Bueno, ahí les quiero pedir una reflexión en torno a esto, más allá de lo que pasa efectivamente con el ministro Jackson, que yo creo que hay 3 o 4 opciones. Una, se mantiene todo como está y el gobierno aguanta. Otra, se destituye a través de la acusación constitucional. Otra, el ministro voluntariamente decide dar un paso al costado. Bueno, y esas son las opciones que yo veo, ¿no? En este caso. Ahora, si es que el presidente decidiera o pedirle la renuncia o el ministro decidiera renunciar, igual es una señal de debilidad del gobierno, ¿no? De estar cediendo y nada indica, o esta es mi interpretación, no sé cómo lo ven ustedes, Alexandra, pero nada indica que la oposición después no vaya a ir por otros ministros. Sí, pues tú me mostraste ayer un video de Francisco Vidal donde decía eso, ¿no? Sí, pues Francisco Vidal es uno de los que ha dicho que, bueno, si es que se va el ministro Jackson, nada indica que después no vayan a ir por Montes o por otro secretario de Estado. Alexandra, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, creo que la vez anterior algo conversamos de aquello, ¿no? Sí, sí, es bien inaudita esta situación. Yo no sé si habrá pasado en algún momento en gobiernos anteriores. Yo estoy bastante viejita, pero mi memoria ya es frágil. No me acuerdo, la verdad, ¿no? Pero parece bastante inaudito, digamos, este tema de, bueno, en algún momento también lo dijimos por otros temas, la derecha una vez más jugando
hacer la derecha y hacer cogobierno. Ellos creen que todavía estamos en la etapa de los senadores designados, cuando ellos podían definir claramente, digamos, con el gobierno democráticamente electo, digamos, cuáles eran los lineamientos generales en un montón de ámbitos que seguía el país o se interponían, digamos, estas mayorías espurias que tenían en el Parlamento para frenar los cambios o hacer las cosas a su manera. Yo creo que una vez más se instala ese gen en ellos, estas mayorías que tienen en el Parlamento que de alguna manera posibilitan no solo detener los procesos de discusión de leyes, de reformas que son súper necesarias para el país, sino que además se permiten condicionar de qué manera se discuten, en qué ámbito y con quiénes las discuten. Eso es una fórmula súper rara. Entonces, sí, yo creo que el gobierno es complejo porque obviamente tiene como objetivo sacar reformas que son súper necesarias para el país, es parte de su programa. Este es un vicio que si se instala va a detener todas las reformas, absolutamente todas las reformas, y que si el gobierno, desde mi opinión, mi humilde opinión, si el gobierno diera espacio para ello, yo creo que eh, va a caer en esta cosa de que le van a, no quiero discutir con este ministro, entonces sáquelo, Mm. póngame a este otro interlocutor, estas son las condiciones en que yo voy a discutir y si no, no estoy dispuesto a discutir. Entonces es un juego político bien violento, y yo creo que es una forma de hacer político que deberíamos desechar, porque no es la política, no es política aquello, porque el arte de la política es uno de los temas, es ponerse de acuerdo. Y cuando tú condicionas el punto inicial, las condiciones de borde, y que son o sea, son súper rígidas además, porque están insistiendo ya hace mucho rato, en otro tipo de cosas, digamos, yo creo que el gobierno está, no va a tener ninguna posibilidad de seguir haciendo su programa, su proyecto, y mejor demos todo esto por cerrado nomás, pues es una mirada bien pesimista, ¿no? Pero claramente el gobierno, bueno, sabe cuál es el juego que está en este momento, y también tiene que sopesar por otro lado lo mismo. Si si va a estar entrampado durante mucho rato por estas condiciones de borde que le ponen para discutir, yo creo que también es complejo no poder discutir aquellas leyes que son tan necesarias y que son parte de su programa, y que todos los chilenos obviamente queremos que le vaya bien, porque si de aprobarlas, de acordar, de haber acuerdo en aquello, eh, significan muchos adelantos y mayor bienestar, estado de bienestar para la población. Entonces yo creo que estaba metida en un tema súper complejo, pero claramente mi opinión es que el gobierno no puede ceder. Es una señal compleja, y la oposición, ganando este gallito, va a seguir el juego permanentemente, eh, dictaminando ellos las reglas del juego, y el gobierno es un gobierno democráticamente electo y por el mandato de la ciudadanía está ahí, y nosotros tenemos que velar porque eso se cumpla, porque es parte del juego democrático, sino también ponemos en entredicho la solidez de nuestro sistema democrático. Súper compleja la situación. Eso. Sí, no sé, no se sabe a estas alturas quién está en condiciones como de ponerle el cascabel a este gato, Juan Andrés. Ayer hablábamos con Montserrat fuera de micrófono y bueno, y reparábamos en que, voy a hacerme cargo de lo que voy a decir, que este es probablemente y especialmente en la Cámara el peor parlamento que hemos tenido desde el 90 en adelante. Incluso uno podría decir, bueno, pero periodo legislativo 90-94 estaba lleno de generales en retiro y cosas por el estilo. Pero aún en esa época, Juan Andrés, al menos en términos formales, yo sé que se defendían aberraciones, pero el debate tenía una mayor calidad. O sea, entonces hemos llegado a un punto en donde hasta me da la impresión que la supervivencia o no del ministro Jackson en el gabinete es lo menos importante. O sea, vamos a seguir permitiendo, digo, vamos, me incluyo como periodista, parte como en un pedacito, ¿no? De este gran sistema donde circulan ideas, argumentos, permitir que vayan a sacar a un ministro porque un diputado dice
que tiene que irse por los niños de Chile, o sea, ya, bueno, y para qué hablar de la doctora Cordero, y podríamos seguir haciendo la lista para atrás de las agresiones entre diputados, de los dichos transfóbicos, y todos los días uno escucha argumentos falaces para las discusiones sobre política pública. Y O quedan sea, instalados, o sea, nadie los desmiente se ha después. hecho de la mezcla de peras con manzanas una práctica cotidiana, ¿no? De hecho, uno a veces le dan ganas de verdad de salir arrancando, de dedicarse a otra cosa, pero tenemos que seguir cumpliendo con nuestro rol, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo ves esto? Y te lo pregunto en perspectiva también, ¿no? O sea, ya llevamos 8 periodos legislativos desde que se acabó la dictadura, 9 creo. Mira, yo creo que este es un boicot que va creciendo, ¿ah? Lo he planteado otras veces, es un boicot político fuerte, bien profundo. Eh, Hoy día ya se está pidiendo de frentón un cambio de gabinete como parte de este boicot. No es como desde el punto de vista del gran empresariado y la derecha, como para darle camino o cauce a una perspectiva que permita enfrentar los grandes problemas de la sociedad chilena. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud, de pensiones. El royalty, el que se aprobó, financia en parte solamente algunos de estos recursos, pero cuando tú hiciste el ejercicio de boicotear la reforma tributaria, que ahora le pusieron pacto fiscal, a comienzos de año, y dejaste sin piso al Estado, porque el Estado no es solamente un gobierno, sin recursos para ese presupuesto anual y lo que viene después, dejaste sin recursos financiamiento de políticas referidas a seguridad, salud, educación, vivienda y otros más. Entonces, y pensiones, por cierto. Entonces, es un boicot bien planificado, bien sistémico. Creo que eso hay que asumirlo como diagnóstico y creo que hay que enfrentarlo con ese diagnóstico. Es imposible no hacerlo. Y eso implica, por lo tanto, primero, develar esta situación. Yo no tengo tan claro que esté del todo develada. Yo comparto lo que ustedes dicen, Mm. pero no sé si el gobierno, incluso mi sector, ha sido tan explícito respecto de esto, porque uno ve que se insiste y se persiste en cuestiones que más bien tienen que ver con una especie de concesión respecto al diálogo, como si el diálogo fuera un casus belli a propósito del chantaje y del boicot que se está produciendo. Entonces ahí hay un entrecruzado bien complejo, porque yo creo que una parte importante de la ciudadanía no alcanza a comprender esto y responsabiliza al propio gobierno. Eso es lo que te están diciendo todas las encuestas. Ujú. Y la derecha y el gran empresariado eso lo saben perfectamente. Ahora, hay un cambio contextual que es bien importante. Por lo menos de los 90 al 2000, en el contexto del pacto transicional, los grandes acuerdos no se tomaban en el Parlamento, se tomaban fuera del Parlamento. Ujú. Y llegaban al Parlamento como acuerdos políticos entre la concertación, los gobiernos de la concertación y Renovación Nacional. Con partidos más sólidos. Exactamente. Entonces igual había pataleta y todo en el Parlamento. Digo, no estoy tratando de caricaturizar a nadie, pero los acuerdos llegaban y se instalaban y pasaban. Ahora, eso implicaba siempre o necesariamente un fortalecimiento de la soberanía popular, enfrentar los problemas críticos sociales que se venían fraguando y que derivan en lo que estamos hoy. Creo que no, pero esa era la forma política, procesal de enfrentarlo. Hoy día tenemos un parlamentarismo extremo que está generando una situación, no sé, mi hipótesis es que a la derecha hasta le conviene mostrar un sistema político ineficaz, un sistema político un poco como lo que hicieron con el primer proceso constituyente, ¿no? Un sistema político que no da el ancho, porque ellos van por una lógica autoritaria más estructural. Yo no estoy diciendo dictadura ni siquiera eso, no, pero sí un proceso autoritario que derive en una nueva forma que no es la del 90, no es la del 2000, pero que cierre todas las puertas a las transformaciones, porque aquí el tema de fondo, lo que quieren parar definitivamente es el tema de pensiones, reforma tributaria, pacto fiscal, financiamiento de cuestiones que tienen que ver con, repito, educación, salud, vivienda, seguridad. Esos son los temas. Sí, bueno, Esos son los temas. yo ayer me acordaba a propósito de lo que dices tú, Pato,
de estas acusaciones que se lanzan al voleo, ¿no? Lo que pasó hace un mes aproximadamente cuando un exdirector de la JUNAEV y respaldado por parlamentarios dijo que se habían adquirido 30 raciones de colación, digamos, de comida, por 3.500 millones de pesos. Bueno, eso se descartó en su momento, pero luego quedó ahí. Si uno se mete a la noticia, está, ¿no? Y nadie lo desmintió, cosa que evidentemente no era real, no era efectiva, porque era algo totalmente escandaloso. Pero son cuestiones que quedan ahí, entonces después esto se comparte por redes sociales y queda la idea de que gobierno corrupto, ladrón, cómo se gastan miles de millones de Mm. pesos en 30 raciones de No, ha alimentos. llegado a ser más directo. Jackson se robó la plata, ¿ya? O sea, es Sí. como... Sí. sí. Bueno, ayer lo dijo un diputado, ¿ah? Lo dijo el diputado Sauerbaum. Dijo un ministro que está involucrado en el robo de millones de pesos. Y está, bueno, lo tengo ahí guardado, así que, pero lo dijo así, tal cual. Ahora, bueno, ayer el ministro Jackson dijo que él, después de que pasara todo este proceso de la acusación constitucional, iba a ver qué acciones tomaba, porque efectivamente al ministro se le ha acusado de todo, no solamente de robar computadores en su propia oficina, sino que también de estar involucrado directamente en este mecanismo, como se ha denominado, ¿no? Que tampoco está comprobado por cierto. Bueno, pasando al tema ya de los convenios y haciendo también la separación con la situación del ministro Jackson, Alexandra, yo ayer pensaba, bueno, escándalos de corrupción y de desfalco hemos tenido varios estos últimos años. Bueno, hemos tenido las situaciones de financiamiento irregular de la política. El caso de fraude a carabineros de la institución asciende a más de 35.000 millones de pesos, que es una suma mucho más alta que la que estamos hablando acá, que son cerca de 14.000 hasta el momento, lo que se está investigando. Puede que las investigaciones arrojen más o menos, ¿no? Pero a mí me da la impresión que hay una intención deliberada a propósito de lo que decía Juan Andrés, y bueno, lo someto también a tu consideración de generar un escándalo y que lleve a una suerte de paralización del país donde no se habla de otra cosa que no sea este tema. Y todo se condiciona a este tema, ¿no? Considerando además que las personas involucradas son de sectores políticos bien transversales. Esto se ha dicho poco. Hay exfuncionarios del presidente Piñera involucrados, y no son pocos, y bueno, están los gobiernos regionales que son harina de otro costal, no tiene que ver con el gobierno central. ¿Cómo ves eso en relación a lo que está pasando, que es un tema que monopoliza el debate público, el tema de los convenios? Todos los días se conocen distintas situaciones y tampoco se ve un afán proactivo por parte de la política? A mí no me extrañaría, a raíz de lo que decía el diputado Cifuentes, de que cuando se presente esta agenda de corrupción, anticorrupción, que va a ser a principios de septiembre, luego de las conclusiones de la comisión Jara Quemada, haya parlamentarios que se resten, ¿no? A propósito de la permanencia o no del ministro Jackson. Bueno, ¿cómo ves esto desde el punto de vista también del debate público? Bueno, yo creo que también esto tiene, creo que también en la entrevista de hace 10, 15 días atrás, también lo tocamos de alguna manera colateralmente en términos de que, bueno, uno habla desde sus propias experiencias y a mí, yo antes de ser gobernadora intendenta, también trabajé en empresas públicas, en la ENAMI y en la Corfo, también en la región, digamos, y por lo tanto creo tener una larga experiencia en el sector público, cargos maravillosamente que no tenían que ver con firmar cheques, ¿no? Entonces uno igual ahí tiene ciertas ventajas porque siempre es complejo manejar recursos públicos, sobre todo cuando uno tiene instalada la responsabilidad de lo que significa ser un directivo, que de alguna manera maneja recursos, firme o no los cheques, digamos, pero tiene bajo su responsabilidad llevar a cabo planes y programas que están financiados con recursos públicos. Sí, yo diría que hay un debate bastante, o sea, condenable de todas maneras cualquier acto de corrupción y de mal uso y de uso ineficiente incluso de recursos públicos. Yo siempre he sido una crítica, más allá de que hay algunos proyectos y programas que se instalan en las regiones, en la mía en particular, por eso hablo desde mi trinchera, en términos de que a veces hay malos programas, que no necesariamente los recursos se usan mal, cosas así, pero que son programas que quizás
no causan el impacto deseado que cuando uno lo gestó, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que siempre estar pensando cómo hace buen uso de los recursos públicos y además un uso eficiente y eficaz, que apuntemos a aquello que queremos y que causemos el impacto que queremos causar. Entonces, hay un debate, digamos, que es como los temas de seguridad, bastante por encima, cómo esto tapamos los forados, digamos, que se puedan generar eh, con más seguridad, con más fiscalizaciones, como entes controladores. eh, y yo creo que sí, que es parte de la discusión, pero también ir al origen, digamos, de primero tenemos un modelo económico que ha privilegiado la jibarización del Estado desde hace muchos años y que ha impedido generalmente, digamos, que se aumenten las dotaciones públicas y por ende esto redunda en la capacidad de fiscalización de las instituciones sobre el uso de esos recursos. Por otro lado, es un modelo que facilita la tercerización, no solo con las fundaciones y con estos traspasos que hoy día ocurren, sino desde hace mucho rato, tercerizar de alguna manera el uso de la ejecución de los recursos públicos, y eso obviamente le pone niveles de riesgo que son distintos y diversos, porque la administración pública o el Estado puede hacer todo aquello que señala la ley y el sector privado puede hacer todo aquello que no está prohibido por la ley. Entonces ya ahí tiene paradigmas que empiezan, son absolutamente distintos cuando empezamos a convivir en el desarrollo de planes, programas y proyectos que son de interés público. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una cuestión vital, ¿ah? En términos de repensar esta cosa y este dogma casi instalado en la derecha y en su modelo de un Estado pequeño que solamente, digamos, intervenga cuando hay conflictos. ¿Ah? Bueno, y tenemos muchos conflictos hoy día y ellos mismos dicen cero capacidad del Estado. Y es cierto, los recursos públicos han ido aumentando muchísimo en los últimos 20 años, los recursos de manejo descentralizado y los funcionarios públicos permanentemente su queja es nos ponen más plata, qué bueno que nos pongan más plata, sobre las que podemos decir, pero tenemos cero capacidad de ejecución y los funcionarios somos los mismos, los municipios lo mismo reclaman, cada vez nos dan más responsabilidades, nos pasan más recursos o tenemos la posibilidad de postular a más recursos, pero nuestras plantas siguen siendo exactamente las mismas y no nos permiten contratar equipos para la preinversión. Ahora Juan Andrés tocaba el tema del royalty, van a llegar recursos impensados a los municipios, a los gobiernos regionales y municipios pequeñitos que no tienen mucha capacidad de tener una planta profesional. Entonces empiezan a ocurrir todas estas cosas, más allá de que hay algunos vivitos que en eso tampoco lo vamos a negar, digamos que conociendo los procesos, definen claramente cuáles son los frados y nos apuramos en cómo engrosamos también nuestros bolsillos, por decirlo de alguna forma bastante burda. Pero claramente yo creo que ahí hay un tema que los legisladores, el Parlamento, también debiera poner ciertos énfasis en términos, y la derecha sobre todo, que es la que siempre se ha opuesto a este tipo de reformas o de instalar mecanismos que permitan que el Estado aumente su capacidad fiscalizadora, que aumente su capacidad profesional de contratar empresas o profesionales o servicios profesionales, pero que de verdad de alguna manera podamos tenerlos bajo un sistema administrativo y jurisdiccional que de alguna manera resguarden estos recursos. Yo estaba hablando con gente del gobierno aquí en Atacama y están súper angustiados porque obviamente esto le pega a todos. El proceso de centralización se va a ver, yo creo que ralentizado muchísimo, que es un tema que todos hemos abogado siempre porque las regiones tengan más poder de decisión sobre sus recursos, porque son los que mejor conocen su terreno, son los que conocen la idiosincrasia, la cultura imperante en los territorios y que tienen la relación directa con las personas y que pueden hacer las cosas de mejor manera. Esto se va a ver ralentizado, desgraciadamente, pero tampoco vemos que se esté
llevando a proyectos de ley, digamos, o dentro de programas, y se toca levemente en el pacto fiscal, pero la mejora en los cuadros profesionales, cómo fomentamos el que se instale ya, ok, tercericemos, pero tercericemos con empresas que son del territorio, con profesionales de los territorios. En los territorios hay profesionales de muy buen nivel también, pero con pocas oportunidades. Porque Pero claro, pero ahí, el Alexandra, aparato sí. público es un empleador súper importante en las regiones. Claro, pero ahí Y hay que preguntarse qué se terceriza y qué no, si este igual es un debate también, ideológico. O sí, sea, estamos de acuerdo. yo pongo el ejemplo, luego vamos a la pausa, si te parece, Juan Andrés, y te damos la palabra, pero voy a dejar el ejemplo planteado. El ejemplo del escándalo que produjo la recepción de un aporte por parte del gobierno de una fundación para trabajar residuos en la isla de Juan Fernández, ¿no? Formalmente, hasta el momento no hay nada que establezca en primer lugar que ahí ocurrió un hecho de corrupción. Pero, ¿cuál es el problema? Que el alcalde necesitaba gestionar los residuos de la isla, y lo que hace el alcalde como parte del Estado es que le firma una carta de patrocinio a una fundación para que a su vez la fundación postule a un fondo del gobierno. Y el gobierno le asigna el fondo a la fundación para que trabaje los residuos en la isla. Eso desde el punto de vista de la política pública parece a primera y segunda vista absurdo, ¿no? O sea, ¿para qué triangular algo que se debería gestionar directamente dentro de la estructura del Estado? O sea, bueno, es un tema para que lo hablemos a la vuelta, ¿no? Este también me ocurre, Juan Andrés, Alexandra, a propósito de qué se debe tercerizar o no en los hospitales. Bueno, ustedes lo saben, pues. Estamos claros. Sí, Estamos claros. vamos y volvemos. Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y Aguas Trayén. Purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Quiero invitar a todos y a todas para que sintonicen en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la conducción de la periodista Ruth Tapia
y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:06, estamos con Montserrat Rolano, con Alexandra y con Juan Andrés conversando esta mañana sobre política. Había quedado planteado el tema antes de la pausa. Es bueno hacerse la pregunta si labores, por muy destacadas que sean, que realizan algunas fundaciones en nuestro país, deberían realizarle esas fundaciones o debería realizarlas directamente el Estado, ¿no? Y planteaba el tema de los hospitales no por casualidad, Juan Andrés, Alexandra, porque ustedes se acuerdan, cuando ha habido concesiones de hospitales, precisamente uno de los aspectos que se preguntan es qué se debe concesionar, ¿no? Entonces, ya como que está establecido como sentido común que los guardias sí se concesionan, que los casinos sí se concesionan, pero ¿qué más, no? Bueno, y una de las cosas que se desaparecen un poco del debate es que si estamos discutiendo de esto es porque tenemos un Estado subsidiario, ¿no? Entonces, bueno, Juan Andrés, tu mirada al respecto. Oye, ahí está el punto, Patricio. Yo creo que el punto es el Estado subsidiario, que tiene un concepto que es la base de la Constitución instalada por la dictadura, que se despliega en todos los ámbitos, y que efectivamente lo que hace es rediseñar completamente un Estado al servicio de una acumulación de capital especulativo financiero. En los 80 quebraron dos veces los grandes consorcios que hoy día conocemos con apellidos de familias. No todas esas familias, pero algunas de ellas sí, quebraron dos veces. Y quien reayudó a que volvieran a hacer una reingeniería para poder ser lo que son hoy día fue el Estado. O sea, el Estado ahí sí funcionaba. Ahí sí lo consideraban como un ente importante, significativo. Por otro lado, hay que decirlo, lamentablemente de los 90 en adelante no se investigaron sustantivamente todos los saqueos que se hicieron al Estado bajo dictadura. Y que simplemente quedaron ahí. No sé si fueron parte de un pacto transicional pero fue una impunidad absoluta. Habíamos sectores que pedíamos que se transparentara eso por un tema de futuro. Un tema de futuro, porque ahí hay un tema estructural, una arquitectura. Yo comparto mucho lo que decía Alexandra respecto de eso. Si el Estado subsidiario en concreto es eso, es concesiones, es subvenciones. Ustedes mencionaron varias, yo menciono Mosgate, que tuvo un impacto político tremendo, porque hasta el Señor de los Cielos andaba involucrado por ahí y por allá, el del cartel de origen mexicano. El de Sinaloa, eso sí creo que era. Sí. Claro, y eso termina con un acuerdo entre, no la Renovación Nacional y el gobierno, sino que entre la UDI y el gobierno. Y Longueira entra a la moneda con una carpeta y se pone de acuerdo, le llamaron modernización del Estado. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí en Chile han pasado cosas demasiado graves que apuntan en una única dirección. Y por eso mencionaba lo de los 80, o sea, el saqueo no lo podrían haber hecho si hubiera habido democracia y si hubiera habido un Estado no subsidiario. Era imposible hacerlo. Yo incluso más, siempre pongo como situación concreta.
iban por Codelco. Los grupos grandes, los transnacionales, los grupos de derecha, que además eran los que hacían la dictadura políticamente, a lo menos. Y en verdad eso no ocurrió porque dentro del ejército hubo dos generales que se opusieron a eso. Gastón Fres, que era vicepresidente de Codelco, y Luis Danús, que era el jefe de la zona militar más importante que tenía, militarmente hablando, el ejército en Chile en ese momento. ¿Qué se resistieron? No porque sea ninguno de los dos o eran de izquierda, sino que porque simplemente lo que visualizaron es que eso podía afectar la seguridad nacional y particularmente la relación de las Fuerzas Armadas con Codelco. Y hasta ahí llegó ese empeño que iba fuerte. Entonces lo que quiero decir es que, bueno, cuando Milton Friedman viene a Chile y le habla a los Chicago, una de las cosas que dice es que hicieron mal la pega, porque tendrían que haber pasado por arriba de muchas más cosas de las que habían pasado. Entonces, bueno, es un tema de no solo teoría extrema, sino que es un tema de capitalismo salvaje especulativo que te hace que, en definitiva, concluyamos con esta situación como estamos hoy día. Entonces, si es necesario hacer una reingeniería de fondo, absolutamente. Y que tiene que incorporarse un concepto ético de transparencia y de servicio público, absolutamente. Pero eso significa un Estado distinto al actual, porque yo estoy muy de acuerdo con esa comisión que se hace, que va a mirar protocolos, procedimientos, pero yo me quedo con el diagnóstico que ha hecho Alexandra, que es mucho más completo el tema, es mucho más de fondo. Es un tema que te define políticas públicas en todos los planos. Tú, Patricio, mencionabas con toda razón salud, ni más ni menos, hospitales, carreteras, edificios públicos, descentralización, municipios. O sea, estamos hablando prácticamente de todo el país. Sí. De eso estamos hablando. Bueno, para cerrar solamente dos comentarios respecto del caso convenios. Ayer el ministro Marcel con la directora de presupuesto Javiera Martínez fue a exponer a la Comisión de Hacienda del Senado, estuvo harto rato ahí, luego dio un punto de prensa bien extenso, y en síntesis lo que él afirmó es que la mayoría de los convenios cuestionados ocurrieron con el presupuesto del gobierno anterior, del gobierno del presidente Piñera. Esto no se trata de empatar por ningún motivo, pero entender que es una cuestión más estructural y que toda la clase política, no me gusta mucho el término, pero debiera hacerse cargo de esto a través de mejoras al sistema, de reformas, en fin. Y un segundo dato que lo trae la encuesta Criteria el día de hoy, es que el tema de la corrupción es uno de los principales, si no el principal tema de preocupación de los chilenos y chilenas. Y ante la pregunta de cuál partido ha incurrido en más casos de corrupción, la respuesta es un 40% todos, un 22% el Frente Amplio, un 22% Chile Vamos y de ahí para abajo. Por lo tanto, hay una percepción generalizada de que los políticos son corruptos, ¿no? Y eso, como lo hemos dicho durante esta semana, es bien peligroso para el sistema político y para nuestra institucionalidad democrática. Porque no es así. Porque no es así, efectivamente. Son unos pocos, y eso yo creo que también la responsabilidad de los medios de comunicación es bien importante en eso. Queremos llevarlos a otro tema muy distinto, sin perjuicio que pueden hacer también algún comentario de lo que acabo de decir, pero al tema del cambio de nombre en las calles. Ayer se resolvió de manera casi unánime, ¿no? Fueron 8 o 9 votos contra 2 en el Consejo Municipal de Santiago, y esta decisión fue precedida por críticas, por manifestaciones. Una manifestación que tuvo mucha atención mediática, y ahí yo quiero también hacer un comentario. Llama la atención que, habiendo habido ayer varias expresiones en las calles, ¿no? Por ejemplo, había una de trabajadoras de, creo que de los jardines, ¿no? Muy masiva frente a la moneda, Integras, efectivamente, bien masiva frente a la moneda, no tuvo ninguna cobertura. Y las de apoyo a la decisión del municipio fueron mucho más concurridas que la de ayer en la mañana. Fueron 11 personas, lo contamos aquí al aire, y con además unos carteles que evidentemente habían sido impresos. Y entre periodistas y camarógrafos eran como 20. Claro, llama la atención también ahí esa construcción que se hace, pero bueno, las críticas, Alexandra, al cambio de calles, que es una cuestión que ayer entrevistábamos a la alcaldesa temprano y ella explicaba
no es algo que surja del municipio. Hay peticiones de Gendarmería, del Colegio de Arquitectos, de distintos actores políticos y sociales que han propuesto. Está, bueno, el tema de Carlos Lorca, por ejemplo, con el Partido Socialista, Jaime Castillo Velasco, ¿no? A propósito de la democracia cristiana. Pero se instala esta idea de que es una imposición del Partido Comunista, para decirlo en simple, ¿ah? Porque es un poco la construcción que se hace. Bueno, y fue bien criticada, voy a decirlo entre comillas, esta determinación por, entre otras razones, no haber hecho una consulta ciudadana para este cambio de nombres. Ahí, Alexandra, pedirte una opinión en fondo y forma de este tema. Bueno, partir diciendo primero que nosotros estamos muy contentos como Democracia Cristiana y muy agradecidos, ¿ah? de la alcaldesa y del Consejo Municipal de Santiago, más allá que esta propuesta, digamos, de a una de las calles ponerle el nombre de nuestro maestro Jaime Castillo Velasco, un gran defensor de los derechos humanos y de la democracia, que sufrió el exilio y la represión también durante la dictadura, como muchos otros en este país. Estamos muy, muy agradecidos. Este nombre fue instalado por los dirigentes comunales de Santiago de nuestro partido y apoyado en el Consejo Social Comunal, digamos, que tiene mucho que ver en estas instancias, el COSOC, por otros, y es un reconocimiento, digamos, transversal a la gran trayectoria de don Jaime Castillo. Bueno, de lo que yo entiendo, este es un proceso donde ustedes mismos lo dicen, ¿no? Los nombres que se postulan a esta, que lleven las calles de la Comuna de Santiago, son instalados por diversos actores comunales, en términos del Colegio de Arquitectos, por un lado, entiendo que Gendarmería, por otro, los mismos cuerpos de la municipalidad, porque entiendo que tienden ahí también a un dirigente del municipio de Santiago, y el COSOC no solo está compuesto, digamos, por las juntas de vecinos, sino son toda la comunidad que se organiza en torno a una organización y que está ordenada jurídicamente. Por lo tanto, con todo el respeto que a uno le merecen las juntas de vecinos y todo lo demás, digamos, y obviamente siempre va a haber disenso en torno a estos temas, yo entiendo por lo que se ratificó ayer que sí fueron consultados, no se hizo una consulta legal de participación ciudadana o exclusivamente las juntas de vecinos, pero sí cumplieron con los requisitos que fueron postulados, digamos, por diferentes organizaciones de todo tipo y llevados, digamos, al Consejo Social Comunal y que fueron vistas en estas instancias y que respondió a un proceso participativo. Y entiendo que había una sola calle que estaba en discusión y que finalmente el Colegio de Arquitectos retiró esa propuesta para que sea otro espacio público, digamos, una plazoleta, entiendo, que va a llevar que se va a postular, digamos, para que lleve el nombre de una arquitecta, una dirigente ahí, no sé de qué partido incluso, ¿no? Sí. Pero era promovida por el Colegio de Arquitectos. Sí. Claro, por el Colegio de Arquitectos y ellos, por lo tanto, también coincido con ustedes que desde la distancia de aquí a Atacama, lo que pude, yo estuve presente en representación de mi partido en todo el Consejo Comunal, ¿ah? Justamente porque, pero también nos pareció un acto muy democrático y que respondió, y como te digo, los que llevaron la postulación de este nombre a que se llevara a una calle de Santiago fue la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano en la Comunal Santiago y fue apoyado transversalmente por otras muchas instituciones. Entonces, eso de alguna manera es un caso súper puntual y súper doméstico quizás, pero da cuenta que sí hubo procesos de participación. Sí, bueno, hay un tema más general, ¿ah? Que habitualmente no sabemos cómo se llaman nuestros espacios públicos o por qué se llaman como se llaman. No. Exactamente. Esta radio queda en la calle Miguel Claro. Yo no sé cuántos vecinos que viven en esta calle saben quién fue Miguel Claro, ¿no? O cuántas personas saben por qué Manuel Montt queda al lado de Antonio Varas y por qué Puerto Montt queda al lado de Puerto Varas, ¿no? Y ya que se hacía mención al cambio de nombre de la calle General Bulnes, ¿cuántos de los vecinos de la calle General Bulnes saben quién fue el General Bulnes, no solo en el plano militar, sino también en el plano político-institucional? Político. Pero fíjense ustedes, va a parecer odioso lo que voy a decir, pero créanme que no lo digo con
con mala fe, que el principal opositor en el Consejo Municipal y también en los medios a estos cambios de nombres es el concejal Santiago Mequis, ¿no? Quien es pariente del ex alcalde de la dictadura de la comuna de Santiago, Patricio Mequis. Y resulta que frente al Teatro Municipal ustedes pueden ver a un señor peinado hacia atrás, con una chaqueta que da la impresión de que está movida por el viento. Bueno, esa estatua es del alcalde designado por la dictadura, Patricio Mequis, y que es un alcalde que independientemente de que ejerció en dictadura, se ha dicho que fue muy realizador y que además produjo mucha conmoción porque murió muy joven, ¿no? Pero bueno, si es que ahí no hubo ningún proceso de participación y hasta el momento a nadie le ha hecho ruido que exista esa estatua en uno de los edificios más emblemáticos de la comuna, que es el Teatro Municipal, ¿por qué hace ruido esto otro y por qué se invoca la participación en este otro caso? Y uno tendería a pensar que, o tendería a hipotetizar, que aquí el problema no es el de la participación ciudadana, sino aquello que se quiere recordar y las personas que se quieren honrar. Bueno, ahí Juan Andrés quería preguntarte cómo lo ves. Eso es, Patricio, yo creo que, mira, aquí se están empezando a transparentar cosas bien de fondo. Es una sociedad que quiere construir un ethos, un sentido comunitario de verdad, más que de participación, de sentido vuelvo a repetirlo, de comunidad como país. Lo asocio a esto, ¿por qué? Porque los nombres que se proponen para esas calles son todas personas que fueron luchadores por ideas justas y nobles, luchadores por transformaciones, fueron víctimas de una represión, la mayoría de ellos y ellas asesinados, incluso algunos en situación todavía absolutamente impune, absolutamente. Yo conocí a Jaime Castillo porque me tocó, tuve el honor de trabajar con él en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Yo en ese tiempo era del Codejo, pero trabajábamos con él. Me recuerdo que siendo un militante histórico y doctrinal de la democracia cristiana, por eso le dicen el maestro, ¿no? Alexandra, porque tiene esa condición. Pero él luchaba por los derechos humanos finales de los 70, incluso antes, y estaba luchando. La mayoría de los casos eran por personas que eran militantes de izquierda. Lo que pasa es que se había puesto en juego totalmente el derecho a la vida, el derecho a vivir en tu país, el derecho a estar en paz, el derecho a estar en tu familia. Así, estamos hablando de cosas súper básicas. Entonces, esas son las personas que se quiere poner en el presente referencial de Chile, para que lo que tú dices, Patricio, la gente diga, bueno, ¿y esta persona quién es? Ah, bueno, vamos a ver quién es. Y creo que ahí se genera una lógica que es muy importante para un país que ha vivido tanta amnesia colectiva, tanta imposición de silencio. Y también yo fíjate que creo que, bueno, al final esto lo que está pasando es que se transparente que hay gente que dice no, el nunca más, y que aquí, que acá, a la hora de estas cosas que son tan concretas, se oponen. Entonces parece que no es nunca más. Parece que no es nunca más. Entonces, de alguna manera transparente también posiciones más de fondo de sectores que en este país creen que fue necesario, entre comillas, hacer todo lo que hicieron desde el punto de vista de lo que significa, por un lado, el derecho a la vida y por otro lado, los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. O sea, el derecho a la vida, pero también el derecho a la salud, a la vivienda, al salario, porque estamos hablando de un momento en que en Chile hubo más de 35% de desocupación. Había hambruna en Chile. En Chile había hambruna. Y la Iglesia Católica y organizaciones internacionales, porque los partidos estaban todos ilegalizados, incluida la democracia cristiana, se las arreglaban de alguna manera, pero el país estaba tapado de comedores populares, de ollas comunes, porque, insisto, había hambruna. Pero según el Entonces, Nambiji, había un país próspero durante la dictadura, lo dijo hace un par de días. Claro, y Piñera cuando defiende el famoso sistemita de negocios, de pensiones, porque un negocio dice, este es un Mercedes-Benz que hay que hacerle algunos ayornamientos y sigamos con él. No sé de dónde saca esa metáfora, pero es muy cruel incluso plantearlo así. Pero esa es la situación, yo creo. Entonces,
Esto no es solo formalmente un cambio de nombre, yo creo que es un intento súper legítimo y necesario por hacer historia de verdad, calle por calle, casa por casa, comuna por comuna, identidades que muchas veces, mira, me comentaba un amigo el otro día, Pancho Esteves, que ha hecho harto trabajo sobre esto, pero me contaba una cosa real, en un barrio, cuando hicieron este ejercicio de memoria, ahí recién, estamos hablando de poquitos años atrás, se dieron cuenta que ahí vivió una persona que lo conocían, pero que no sabían que de un día para otro desapareció, no sabían que era detenido desaparecido. Lo único que sabían es que de un día para otro había desaparecido. Sí, pero ¿sabes qué? Además, Juan Andrés, yo creo que es una distorsión circunscribir esta conversación sobre el nombre de los espacios públicos a las Claro. víctimas de la dictadura, porque eso genera una impresión como si estuviéramos hablando de algo particular, cuando todas las calles y los espacios públicos de nuestra ciudad tienen nombres que corresponden a diversos hechos del pasado, ¿no? Entonces, en la misma línea de lo que estamos conversando, creo que sería fabuloso que en esta calle que se llama Miguel Claro hubiera cada 4 o 5 cuadras una placa que dijera quién fue Miguel Claro, ¿no? Y bueno, yo me atrevería a decir que a día de hoy hay mucha gente que no sabe por qué la principal arteria de la comuna de Santiago, aparte de la Alameda Bernardo Higgins, se llama Benjamín Vicuña Maquena. Bueno, porque es considerado, según la historia, el alcalde más realizador, el intendente más realizador que ha tenido la ciudad. Bueno, mucha gente no sabe quién fue Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Bueno, con sus luces y sus sombras. No voy a mencionar ahora la Ah, impresión que Como tenía todos. Vicuña Maquena del pueblo sí. mapuche, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero, ¿no? Creo que está muy mal que vivamos en lugares que no sabemos por qué se llaman como se llaman. Ese es como el resumen, ¿no? Amanda Sí, La Barca, por ejemplo, hay una calle ahí en el sí. centro que yo creo que mucha gente no sabe quién fue Amanda La Barca, Mm. Sí, bueno, Bueno, para la educación. Alexandra, nos quedan 1 minuto y medio y a propósito de esto que estamos hablando y lo que plantea Juan Andrés, esto de que habría una intención de no recordar cierta parte de la historia, ¿no? A través de estos homenajes, de estos cambios de nombre. ¿Tú coincides en eso? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Claramente, o sea, claramente yo creo que hay una parte, y si bien este es un hecho súper puntual y a lo mejor no tenemos que constreñir solamente estos actos de memoria, los cambios de calle y todo lo demás, pero es súper revelador del cisma, de la división que sufre la sociedad chilena y que hoy día se visualiza con más fuerza aún, digamos, mm, sobre cómo miramos los hechos de la historia y cómo estos atisbos de reconciliación no pasan de ser palabrería y no hay una intención de verdad. Ay, ahí todos tenemos que cargar con esa responsabilidad. Yo solo quisiera una cosa que encontré bien miserable ayer. No fue Mequis, fue el otro voto que es otro mm, señor, que ujú. no me acuerdo el nombre. Él cuando vota se opone, pero dice, y me comprometo que en 4 años más vamos a revertir todos estos cambios de nombre de las calles. Lo encontré, porque Mequis finalmente, ok, se opone, dice, creo que no fue un proceso participativo y Mm, todo lo mm, demás, y me opongo, ¿no? mm. Ok, se quitó el sistema, pero lo otro lo encontré tan miserable, tan fuera de foco, tan un argumento tan, no sé, no encuentro, pero eso da cuenta un hecho súper puntual y a lo mejor menor, qué sé yo, pero nunca es menor, ¿no? No quiero decir que fue un tema menor, pero entre toda esta cosa que tenemos que hacer de memoria, este gran cambio en la sociedad, porque solo eso nos va a permitir de verdad reconstruirnos cada uno de nosotros, reconstruirnos como sociedad, como comunidad, como nación finalmente, como Mm. país. Es lo único que nos va a permitir reconocer lo que fueron nuestros roles, nuestros errores, nuestras omisiones, de verdad. Todos debemos estar en ese empeño. Y si hay una parte de la sociedad que no quiere ver, que no quiere mirar, que quiere justificar finalmente las atrocidades que se cometieron, es que de verdad hemos avanzado un paso y retrocedido 3. Y eso unido a todo lo que está hoy día en el tema político, da cuenta de que estamos en una posición súper compleja para seguir avanzando, porque más allá de las grandes reformas y todo lo demás, esto solo vamos a poder mirar el futuro, tener una mirada común del futuro, no pensar todo igual, pero todos tener una mirada común
solo nos permitirá, en la medida que seamos capaces de asumir cuál ha sido nuestro rol en las grandes crisis que hemos tenido como país y como sociedad. Y yo creo que estamos en un punto de inflexión súper complejo, porque se devela una vez más una derecha o un sector de este país de la civilidad incluso, que no tiene ganas, que le da lata, que no lo encuentra inútil. ¿Para qué? Miremos para adelante. Y quizá ahí tenemos una responsabilidad en que no hemos sido capaces de instalar, que solo reconstruyéndonos desde nuestra propia historia, ¿ah? Como comunidad vamos a ser capaces de enfrentar el futuro. La Europa, el gran ejercicio de Europa es ese, construir sociedad de bienestar, pero a partir de una mirada común, que hay hechos en la historia que nunca más pueden repetirse, y que eso parte de que todos asumamos nuestra responsabilidad, nuestra mirada y cuáles fueron nuestros roles y nuestras omisiones en aquello, y solo desde ahí vamos a poder mirar el futuro, si no estamos requete mal, pues. Sí, pues bueno, estamos a prácticamente un mes de que se cumplen los 50 años del golpe, y lo que dice Alexandra es muy cierto, ¿ah? Es muy, se ve muy difícil lograr un consenso, ¿no? Una mirada común respecto del momento mismo del golpe y de las atrocidades que vinieron después. Bueno, tenemos que despedir esta parte del programa, agradecer a Alexandra y Juan Andrés, que tengan un excelente día, que estén muy bien. ¿Me permites un minuto? No, tenemos un minuto. 30 No segundos. tenía un minuto, Menos. pucha, ya. Recordar a Mario Martínez, que se cumplieron 37 años de su muerte, o de su primera desaparición, después que lo encontraron muerto el 6 de agosto, que para nosotros Sí. también es un tema súper, súper, súper importante. Así es. Eso, Bueno, recordarlo con mucho dolor y mucho amor. Bueno, esta la mención, y un saludo también ahí afectuoso a toda la militancia demócrata cristiana. Nos tenemos que ir, como decía, vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy buen día. Chao, chao. Chao, chao. Este viernes